Ok, ahora vamos a hacer a Goku de Dragon Ball. Espero me salga y que les guste. Voy a utilizar estambre angorita, como siempre. Si lo quieren más grande, usen estambre cadeneta o Charlie Junior o uno más grueso para que, dependiendo del tamaño que quieran, y van a cambiar el número de gancho. Yo en este caso voy a utilizar gancho del número 3. Si lo quieren más grande, usen del 4.5 o del 5, ¿ok? Voy a utilizar el color rojo para la vestimenta, el color azul para lo que son los puñitos y los zapatos, blanco para la parte de como que es como calcetín o no sé, pero... Y los ojos los estoy pensando cómo hacerlos, pero creo que los voy a hacer en fieltro para que quede lo más parecido posible. El carne lo voy a usar para lo que es la cabeza, los brazos. El café lo voy a usar para... Parece que tiene una colita. Entonces este tono café es este tono de café. Y el negro para el cabello y los detalles que es el cinturón. Y el amarillo. Pero el amarillo estoy viendo si utilizo unas gemitas para pegarle el escudo que trae en el trajecito. Estoy viendo si tengo gema en color amarillo para que se vea bonito. O si no, voy a usar igual y fieltro, pero no sé si tengo fieltro amarillo. Estoy viendo eso. Si no, sí vamos a utilizar estambre amarillo, ¿ok? Y entonces, espero que les guste. La versión es la de niño. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque el traje es rojo. Es que he visto unas imágenes que el traje es en naranja, pero ustedes si quieren cambiárselo a color naranja, no hay problema. Yo se las doy así para que les doy la base y ustedes hacen las modificaciones que quieran, perdón. Entonces, vamos a comenzar. El muñeco nos va a medir como de 18 a 20 centímetros de alto o 23 por los puntitas del pelo. No sé qué tan alto llegue, pero vamos a comenzar. Voy a comenzar con los brazos y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Luego, en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Y me va a dar un total de 12 puntos. Son 6 aumentos, los tejo y regreso. En la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Para las que sientan que voy muy rápido, cuando digo lo tejo y regreso, es el momento en que le pongas pausa al video. Tejas la indicación que acabo de dar y luego cuando termines le das play y sigues en la siguiente indicación. ¿Ok? Entonces, creo que es la manera más fácil para hacer el amigurumi siguiendo mis indicaciones, pero espero ir un poquito más lento, ¿sale? Entonces, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a cambiar el color. Hago una U y la tejo. Jalo el otro color, el carne, y hago un amarre. Puede aguantar así sin el amarre, pero la verdad, yo prefiero hacerle el amarre. La verdad. Yo sé que igual muchas me van a decir que está mal hecho, pero eso sí se los dejo en opcional.
Subo con una cadena. A cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Por si se me olvida mencionar. Entonces, en la vuelta 7, ahí mismo donde subí la cadena, hago un punto bajo, 2 puntos bajos y hago una disminución. Un tip, cuando son cambios de color, yo jalaría hasta acá el punto cuando hago la disminución, pero cuando es cambio de color hago esto. Jalo y jalo otro punto para que quede parejito. Si no, se va a ver feo. Entonces lo hago 3 veces, 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Y me va a dar un total de 9 puntos. En la vuelta 8 voy a tejer punto por punto. 9 puntos bajos, los tejo en color azul y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 a la 13 cambio a color carne. Y voy a tejer punto por punto a la vuelta 15. Ah, no. De la 9 a la 13 en color carne. Punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la 9 a la 13, punto por punto, 9 puntos en cada vuelta y regreso. En la vuelta 14 vamos a cambiar de color. Voy a ponerle el color rojo. Entonces, voy a tejer punto por punto en color rojo la vuelta 14 y 15. Y así vamos a terminar el bracito. ¿Ok? Voy a rematar después de la vuelta 15 y voy a hacer otro bracito igual. ¿Ok? Voy en la vuelta 14. Tejo la 15 y regreso. Vean. Ok, ya hice los dos bracitos. Vean, así quedan. Y entonces, ahora vamos a comenzar con los piecitos. Con los pies necesito el color azul porque empiezo con los zapatitos. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando solamente la parte de atrás de la cadenita. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Miren, se va a hacer como una cazuelita. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 es punto por punto, pero ahora sí tomamos todo el punto completo. ¿Ok? Hacemos 24 puntos bajos en las dos vueltas, las tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9, digo 8, perdónenme, 8, voy a tejer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Y voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 9 voy a cambiar de color. Voy a cambiar el color blanco y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y voy a tejer una disminución. Ay, no quedó. Es que luego no lo agarro bien, y si no lo agarramos bien, completa la hebra, o sea, se hace horrible. A ver. Ahí está. ¿Y se acuerdan del truco? Para que quede parejito. Lo tejo 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 vamos a seguir con el color blanco y voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a cambiar de color a color rojo. Y voy a tejer de la 11 a la 18 punto por punto. ¿Ok? 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, vean, ya va agarrando forma. Los tejo y regreso. Ok, ya terminé la piernita. Entonces, ahora vamos a tejer la otra, pero no rematen. No vayan a rematar. La tejo y regreso. Ok. Vuelta 19. Vamos a unir las piernitas. Vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas. Ahí está. Pongo la otra piernita, la alineo y aquí. Luego vamos a tejer 15 puntos bajos. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas que puse. Es 1, 2 y 3. Y luego aquí, en el que sigue, voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado y ya. En la vuelta 21, digo 20, voy a unir, voy a tejer punto por punto. ¿Ok? En donde tejí las 3 cadenas, voy a tejer 3 puntos bajos de un lado y 3 puntos bajos del otro. Ahorita lo explico. Ahí está. Ven que empecé con 10 puntos bajos. Aquí. 10. Luego
aquí están las 3 cadenas. Entonces hago 1, 2 y 3. Aquí está. Y luego tejo los 15 puntos bajos. ¿Ok? Los invito a que se suscriban, que me regalen una manita arriba y un lindo comentario. Dudas, preguntas. La verdad, yo aprendo mucho de ustedes también. Hay una chica que me acaba de dar una idea, que hizo un changuito que yo había hecho. Pero me dice, ¿sabes qué? Es que como es para mi nieto, le puse un huevito Kinder con un cascabel dentro y lo puse dentro de la cabeza del changuito. Y así suena el changuito cuando lo mueve el bebé. Ay, no, se me hizo una idea increíble. Dije, ay, sí. Dije, y aprendo muchísimo de ustedes, la verdad. Cada idea, cuando mejoran un amigurumi mío, ay, no sé, me alimentan mucho también en aprendizaje, Ok, ya llegué aquí, son 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y luego tejo los 5 puntos bajos que quedan. Y me va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado y vean, ya quedó. Vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. De la 24 a la 27 tejemos 30 puntos bajos por cada vuelta. Subo cada vuelta con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 28 voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Voy a hacer 2 puntos bajos y agarro un brazo. Lo voy a partir a la mitad y voy a clavar. Y lo voy a unir con 4 puntos bajos. Llevo 1, otra vez lo clavo, 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Agarro el otro bracito y lo parto a la mitad. Otra vez lo voy a unir con 4 puntos bajos. Va
1, 2, 3 y 4. Y termino con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución, un punto bajo, ay, espérenme, ahí está, 2 disminuciones, llevo 1, 2, luego un punto bajo, a ver, espérenme, una disminución, luego 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Ahí está. Y me va a dar un total de 13 puntos. ¿Ok? Lo relleno y regreso. Ok, en la vuelta 35 voy a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Luego tejemos 6 puntos bajos y nos va a dar un total de 12 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 30 y... Espérenme. Ok. En la vuelta 36 voy a cambiar a color carne. ¿Ok? Y voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Son 12 aumentos y me va a dar un total de 24 puntos. Vean. Nada más tomo la parte de adelante. ¿Ok? Y vean. Va quedando así. Lo tejo y regreso. Ahí está. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, pero ahora sí vamos a tomar todo el punto completo. Lo voy a hacer 12 veces, ¿ok? Un punto bajo, un aumento y me va a dar un total de 36 puntos. 36 puntos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 son 6 puntos bajos,
2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 es punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Subo con un punto bajo, con una cadena, perdónenme, y cierro con un punto deslizado. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. De la 41 a la 51, punto por punto. Ok, en la vuelta 52 vamos a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 54, subo con una cadena. Tejo 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Disculpen el ruido, es que están trabajando en mi casa y entonces por eso. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Vuelta 55. Voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, en la vuelta 56 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 57 voy a tejer un punto bajo, una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Traten de ir rellenando más para que quede durita la cabeza. Y en este punto vamos a hacer esto. Voy a tomar un palito y lo voy a clavar. ¿Ok? Como base para que se sostenga la cabeza. Ahí está. Y el resto lo corto y ya quedó. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Entonces tejo la vuelta y regreso. En la vuelta 58, ya es la última, vamos a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? Las tejo y regreso. Y vamos a rematar. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, voy a hacer un triangulito de color carne aquí. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con dos cadenas. En la primera cadena, en la segunda cadena voy a hacer un punto, 2 puntos bajos. Luego, giro el tejido. Subo con una cadena y hago un aumento y otro aumento.
Luego lo vuelvo a girar. Subo con otra cadena, hago un aumento, un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Giro otra vez. Entonces subo con una cadena y hago un aumento, otro aumento y hago 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y vamos a ver. Vean. ¿Ok? Voy a rematar dejando estambre. Lo voy a coser y regreso. Vean, lo estoy uniendo casi a la parte de color carne del cuello y lo bajo. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, vean, ya quedó. Entonces ahora vamos a hacer el cinturón. Ok, vean, conseguí un botón que se ve padre. Entonces, voy a tejer el cinturón. Son 65 cadenas más una. Las tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las tejo y regreso. 65 cadenas más una. Ok, hago 60 cadenas más una. Y voy a hacer esto. A partir de la segunda cadena hago punto por punto. Un punto por cada cadena. Lo tejo y regreso. Ok, ya las terminé. Voy a rematar. Y voy a hacer aquí un nudo. ¿Sí? Ahora, este cintillo va pegado, bueno, va amarrado a la cintura. Ahora, corto. Y vamos a hacer esto. Ay. Ok. Va así. Lo voy a pegar con silicón frío para que se vea bonito y quede bien, así. ¿Ok? Entonces, lo pego un poquito más abajo, ¿ok? Y regreso. Y voy a pegar esto aquí, ¿ok? Ok, miren, ya pegué la bolita amarilla, pegué el cinturón. Y entonces, ahora vamos a hacer el cabello. No, primero hacemos la cola. Vamos a hacer en color café la cola. Voy a hacer 2 cadenas o un anillo mágico y voy a tejer en la segunda cadena 4 puntos bajos. 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 15 voy a tejer punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso, ¿ok? Aquí es momento de voltearlo y sigo tejiendo, ¿ok? Así hasta la vuelta 15. Ok, ya hice las 12 vueltas y entonces, bueno, hice 12, no 15, pero... Ah, no, sí hice 15. Perdónenme, sí las hice. Ay, es que perdí la noción. O sea, son 15 y vean, vamos a rematar y la voy a coser. Voy a coser al cuerpo. ¿Por qué a veces les doy el cortón? Es que como están construyendo aquí en mi casa, no me dejan hacer mucho el video porque,
hacen ruido, pero vean. Ok, ahorita que no hay ruido voy a aprovechar y voy a hacer esto. Voy a atravesar aquí abajito del cinturón la colita. Sinceramente, yo no he visto esta caricatura, tampoco la he visto. Entonces, no sé por qué tiene una colita, pero tiene una colita en la foto que estoy viendo de la caricatura. Entonces, se la estoy poniendo. ¿Ok? Vean. Ya quedó. Ahora vamos a comenzar con el cabello. Con el cabello voy a empezar con el color negro. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahí está. Jalo. Y en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, 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 ay. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Luego 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 5 veces. Pero como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y nos va a dar un total de 42 puntos. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 13 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. Yo marco porque siempre me pierdo. ¿Sale? Los tejo y regreso. Ok, acabo de medir y sí quedó bien. Entonces, ya en la vuelta 14 voy a hacer picos. Lleva 3 picos. Ok, ya paró la máquina. Ok. Va a llevar 3 flequillos o 4. Entonces, subo con una cadena y hago 1, 2, 3,
4, 5 puntos bajos. Volteo el tejido, subo con una cadena. Hago una disminución, pero ¿vieron cómo la hice? O sea, no la hago como siempre para que no se vea hueco. Entonces, hago 1, 2 y jalo todo parejo. Luego, un punto bajo y otra disminución. Volteo. Subo con una cadena y hago 2 disminuciones. Hago una disminución y un punto. Volteo el tejido, subo con una cadena y hago una disminución. Y ya quedó un pico. Voy a rematar. Entonces, ahora voy a hacer una orejita. Es como hacer una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo la cadena. Y vean, ¿ok? Entonces, agarro y cuento. Y hago esto. Al lado donde dejé el pico, en el siguiente punto voy a hacer otro pico. Y hago 5 puntos bajos, hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Y hago lo mismo que hice. Lo volteo, subo con una cadena, hago una disminución, un punto bajo, una disminución. Ay, se me salió todo. Volteo, hago una cadena, una disminución, un punto bajo, volteo otra vez y hago una disminución. Y otra vez remato. Y hago otro más. ¿Ok? Lo hago al lado del otro, como ustedes gusten. Y vean, quito esto. Y vean cómo va quedando. ¿Sí? Entonces, voy a hacer 3 grandes. Así, que sean medio este. Dejen, veo la foto. Me falta otro. Y ahorita doy más explicaciones. Ok, agregué 2 picos más. Miren. ¿A poco no va quedando bien? Lo voy a pegar con silicón líquido. O mejor lo dejo y hasta que hagamos los piquitos. Vamos a hacer los picos que lleva aquí adentro, aquí arriba, ¿sale? Son picos de diferentes tamaños. Voy a hacer uno con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. A ver, espérenme. En la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Los tejo y regreso. 9 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 5 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, vamos a hacer
4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, voy a hacer varios, otros 2 más de este. Voy a dejar estambre para coser. Hago 2 del mismo tamaño, 2 más y regreso. Ok, ya hice los 3 picos grandes. Ahora voy a hacer los pequeños. Voy a hacerlos con 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Ahí va. Ay, es que me estoy presionando para que no suene la máquina y yo poder grabar video. Ok. Ahora, en la segunda vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento, 2 veces. Y me va a dar un total de 6 puntos. Ok. Ahí está el aumento. Y cierro con un punto deslizado. Volteo el piquito. En la vuelta 3 y 4 voy a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 veces y me va a dar un total de 8 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 2 veces y me va a dar un total de 10 puntos. Lo tejo y regreso. Ahí está. Y en la última vuelta voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 2 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo termino y dejo bastante estambre para poder coser. 3, 4 y un aumento. ¿Ok? Entonces lo cierro con un punto deslizado. Voy a rematar. Ahí está. Lo remato y dejo un poco de estambre para unir. Hago unas 2 más y regreso. Y vean, son de diferente tamaño. Ok, voy a pegarlo con silicona el cabellito y después pegamos los picos. Pero en este caso solamente lo voy a pegar por las orillas para que pueda yo coser los picos. Los iba a pegar antes de pegar el pelito, pero la verdad no me quiero arriesgar a que no queden todos así bien alineados. Entonces por eso lo voy a hacer así. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok, ahora viene lo bueno. Voy a ir pegando tiritas así de pelito, pero los voy a rellenar un poquito. Y voy a ir acomodando conforme vaya viendo la foto. Por ejemplo, aquí va uno delgadito. Entonces pongo uno pequeño. ¿Ok? Yo hice 3 de cada tamaño, pero si me hacen falta, hay que hacerlos, ¿sale? Ahorita como lo estoy viendo, a ver cuántos necesito, nada más hice 3, pero veamos. Aquí va uno. Entonces, lo coloco y lo uno. ¿Ok?
Entonces, si vieron, le puse un poquito de relleno para que quede paradito. Entonces, lo pego y regreso. Ok, los fui acomodando como pude, que pensé que así iría el muñequito. Espero que a ustedes también les salga. Y ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer los ojitos y la ceja. Pero como está como enojado, voy a hacerle los ojos con el fieltro. ¿Por qué? Para que se parezca más. ¿Ok? Y entonces lo hago. Voy a dibujar los ojitos que son como sesgaditos y regreso. Ok, miren, ya quedó. Lo único que nos falta son las orejas y la nariz. La nariz, a ver, espérenme, déjenme ver si tengo estambre que me sobre. No. Ok. Ah, sí, tengo. Ahí está. Voy a utilizar otro tono de estambre y otro tipo de estambre. Voy a usar la abuelita para hacer la nariz, porque está en otro tono y es otra textura. Entonces se vería diferente la naricita y se distingue. Entonces, voy a cortar un pedacito de estambre y voy a agarrar estas dos puntos bajos que están en medio de los dos ojos y hago 2 vueltas, así, 1 y 2. Y hago del mismo lado, de arriba hacia abajo, los atravieso. Sí, lo pueden hacer de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado, para que quede como enredadito esto. Lo voy a rematar y clavo y lo mando para otro lado. ¿Qué es lo que sienten que me hace falta? Las orejas. No le iba a poner orejas, pero creo que sí son necesarias. Entonces, voy a tejer con el color carne las orejas. Ay, espérenme que me quedó silicón. Ahí está. Ok, entonces, hago esto. 2 cadenas, 3 cadenas. Y en la tercera cadena voy a hacer 8 puntos altos. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a rematar, pero voy a dejar bastante estambre para unir. Miren. Y va a quedar aquí la oreja. ¿Ok? Ok, ya quedó. Hago otra igual y la uno aquí a esta altura. ¿Ok? Regreso. Ok, ya quedó. Miren. La nariz, el pelito, las orejas. Y luego por atrás tiene su rabito y el pelito. Espero les haya gustado este tutorial. Compartan, suscríbanse, regálame un like y espero que te gusten mis tutoriales. Nos vemos.